Hablamos de bandas emergentes porque hay algo ahí, donde nace la cosa, que lo hace más especial, más cercano y hasta se siente de alguna manera un poco disruptivo. Hoy en Tarea Fina, Nazareno Abarca, vocalista de Walter Melon. Nano es integrante de Walter Melon ya hace ¿cuántos años? Ya Ya, hace tres que empezamos, empezamos hace 3 años y en realidad bien, habríamos empezado hace dos, pero así como grupito de amigos que se juntó a zapar, tres. bueno, Nano es tecladista, guitarrista, vocalista, instrumentista de lo que tenga en las manos y pueda tocar y lo que no también. Eh, Así que, bueno, ¿cómo viene el proyecto Walter? Bien, amigo, la verdad que con Walter estamos teniendo una etapa mucho o sea, como producción, digamos, ¿viste? Veníamos de hacer un EP que nos llevó como a un año. La verdad que el proceso creativo y de producción es mucho más largo del que pensé. Sobre todo cuando las decisiones la toman muchos, ¿viste? Claro. Cuando no hay una persona que se cargue al hombro y diga, bueno, hacemos todo esto de esta manera, y es más una cuestión democrática, tarda mucho en tomarse las decisiones, y hace poco nos pusimos más digamos, en el sentido de producir sin importar qué, ¿viste? Estamos haciendo ahora como la meta, ¿no? Que sería un tema por mes, estamos produciendo y sacando un tema por mes, el mes pasado salió uno. Este en teoría debería salir uno antes del 30, en julio otro, y así sucesivamente hasta fin de año para llegar a ser una fecha grande, Importante, ¿no? importante, importante. Importante, exactamente. Recuerdo, hablando de fechas, ¿qué fecha recordás que sea la más, digamos, importante de la banda, ¿no? La que repetirías sí o sí. Yo tengo el recuerdo de haberlos visto, bueno, en la trastienda, sonó increíble. Yo creo que ese lugar debe haber sido de los lugares más importantes que han tocado por la historia del lugar, ¿no? Digamos que lugares donde ha tocado Charly García, donde ha tocado, bueno, la mayoría igual, pero digo, hoy en día tiene fechas Pedro Aznar ahí Claro, en la trastienda, o sea, estamos hablando de un lugar importante para la música argentina en sí. total, boludo, sí. La trastienda la verdad que fue un flash, porque aparte no salió ni bien arrancamos, ¿viste? O sea, Sí, sí, recuerdo. no fue como que lo planeamos, dijimos, bueno, la trastienda y lo pusimos como objetivo, sino que fue más como, che, salió, vamos. Pero así la más importante yo creo que diría... el año pasado tuvimos un festival que se llamó Festival Aguante, que se hizo en Niceto Lado A, que tocamos con otras bandas, bueno, tocó Walter, tocó, si mal no recuerdo, una que se llama Kiosco Luigi, tocó Ian Carter, que es también otro solista muy bueno, y al final cerró la Chucu Band, que si mal no recuerdo, se subió a cantar una canción Baglietto. Oh, Muy bueno, muy bueno. No por recuerdo cuál Dios. cantó, pero la verdad que estuvo impecable. De la nada en el público apareció Fabi Cantilo, nos quedamos charlando con Fabi. No, fue No, una qué secuencia. locura. Esa yo creo que es la fecha que repetiría sí o sí, porque la verdad que estuvo divina, divina mal. Bueno, Niceto, otro lugar icónico de nuestro rock nacional. Han Ni tocado hablar. millones de bandas. Eh, Así que bueno, lo que se viene ahora es eso, un poquito de un tema por mes. Es- Es la idea. Se puede saber, mismos géneros, van jugando un poco con Sí, eso. Por no, de hecho estamos ejemplo, jugando. Sí. el último tema, Hey, tiene ciertos riffs bastante rock and rolleros, un poco distinguiéndose al funky que suelen hacer ustedes. Obviamente que tiene los coros funks y bueno, tiene muchas cosas del funky, pero digo, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿viste? Muy marcado, el riff era bastante rock and rollero y fue interesante. Sí, sí. Bueno, justo Hey fue una canción que salió improvisando, intentando salir de nuestra zona de confort, que es el funk. Y nos encaramos por un lado más hard rock, ¿viste? Intentamos como Sí, total. quizás traerle el espíritu de, no te digo Nirvana, pero sí medio Lenny Kravitz, ¿viste? Como con esa onda. Y bueno, las canciones que se vienen, nosotros hicimos una mini gira en enero, no mentira, en febrero, en La Pedrera, en Uruguay. Sí, Estuvo sí, muy sí. bueno.
Y ahí hay una concentración de música realmente muy importante en todo Uruguay, pero como en esa parte que es La Pedrera, Cabo Polonio, toda esa costa, hay una concentración musical zarpada y bueno, de rebote nos cayó un poquito el candombe, nos cayó un poquito el jazz, que allá se nutre un montón, y lo que viene ahora es un poco como es más fusión por ahí lo que viene ahora. Vamos a sacar canciones más gruberas. El funky siempre va a estar, pero por ejemplo va a salir una canción que es medio candombera, más a fin de año. En el medio va a salir una que es bien grubera. Después hay otra que es súper experimental, a la onda medio como si te dijese, no te digo Rush, porque es un montón, Claro. pero sí, así como más funky con muchas otras variaciones. Por ahí ahora nos estamos metiendo más en lo que es el, ponele que el soul R&B y el groove, pero siempre teniendo en cuenta el funky, por supuesto. Sí, sí. Bueno, un poco de lo que me llama la atención es que alrededor de que van saliendo bandas nuevas, nos estamos dando cuenta que hay una tendencia a escribirla al disfrute, al baile, a la felicidad, por así decirlo. Ujú, ¿A qué se debe esto? ¿O a qué crees que se debe esto? Porque ustedes también, en cierta parte, sacando algún tema que otro más crítico, como puede ser Money, creo que ustedes también se enfocan mucho más en el disfrute, en el baile. Bueno, el funk tiene un ujú. poco de eso. Entonces, ¿a qué se debe esta inspiración tuya, por así decirlo? Tuya y de la banda, ¿no? Eh, Mira, la verdad que no lo había pensado nunca, pero ahora que lo decís es verdad. Yo creo que hay algo que tiene más que ver quizás con el contexto sociocultural argentino en este momento. O sea, a ver, yo creo que la última banda así realmente que dijo algo con su mensaje fueron Los Redondos. Bueno, Yo creo que sí, Los Redondos, Callejeros, viste como toda, por ahí un poco La Renga, pero como un poco esa vertiente de un mensaje ya sea o de protesta o un mensaje así como más crudo, se fue perdiendo con el tiempo y me parece que es algo que estaría bueno retomar, porque, a ver, está bien hablar para mí desde el disfrute, de la diversión, del baile, está buenísimo, pero yo creo que la finalidad última de la música es, digamos, dar un como mensaje. transmitir. Claro, Sí, exactamente, totalmente, desarrollar un totalmente. mensaje, hacer pensar a la gente. Y yo creo que quizás hay alguna especie como de, no sé si miedo es la palabra, pero como de pudor social a la hora de hacer una canción con un mensaje quizás de protesta o con un mensaje más profundo, Y que de caiga no mal. saber cómo se lo va, claro, no saber cómo se lo va a tomar la gente, ¿viste? A su vez también yo creo que esto no es consciente, o sea, no es que la gente dice no voy a hablar de esto porque va a caer mal, sino que el avance de las redes sociales y sobre todo el consumo inmediato te da como esto de que, bueno, lo importante es el hook, lo importante es algo que te quede, no importa que tenga contenido, lo importante es que Sí, lo recuerdes y lo consumas rápido. Y yo creo que eso no le hace muy bien a la música, ¿viste? De hecho, sí, hace sí, poco, totalmente. yo aparte de Walter, ¿viste? Tengo un proyecto solista del cual grabo temas de vez en cuando y hace poco empecé a hacer unas canciones con una letra un poquito más, que todavía no están subidas, las estoy grabando, pero con letras más jugadas, porque me pasó esto, ¿viste? Como, che, generalmente las canciones que escucho o de las canciones que hago no hablan de cosas muy profundas. Por ahí sí, hablan de la vida y de la felicidad y de... Y sí, tienen un mensaje medio profundo de aceptarse uno mismo o de perseverancia o de disciplina, etcétera, pero no tienen como algo muy concreto, digamos, ¿viste? Hablan como cosas muy abarcativas. Y yo Sí. siento que lo que le hace falta a este contexto es alguien que diga las cosas, no sé si como son, pero al menos sí como le parecen a uno. ¿Cómo le parecen? Sí, totalmente. Totalmente. Yo noto lo mismo en cierto punto. En épocas como la del Redondo, Los Redondos, bueno, un poco Charlie, en sus épocas de clics modernos, bueno, era salir de una dictadura, mismo Sui Generis, Cerú, era el momento de salir de una dictadura, era todo un momento un poco más profundo y creo que se fue perdiendo eso, digamos. Hoy en día no se habla Exacto. tanto, no sé si de política, pero es real que no se suele dar un mensaje tan serio, no se suele transmitir algo así. Es lo que decís vos, Es, capaz que de las últimas bandas, sí, pueden ser todo lo que es la vertiente de Los Redondos para abajo, todo. Los Redondos, La Renga, Callejeros, Los Gardelitos, los Gardelitos, los Guasones, Viejas Los Locas por ahí Guasones, también. Viejas Locas, bueno, el Piti en sí. Pero sí, sí, totalmente. Bueno, vos me hablaste de tu proyecto solista, ¿me podrías comentar un poco sobre eso? Sí, obvio, mi proyecto solista todavía no existe como tal, pero
Hay canciones que ya están grabadas, que estoy esperando a que se mezclen y se mastericen para salir, pero sí, es un proyecto donde es completamente contrario a Walter. En Walter nos centramos quizás en un poco en esto, ¿no? Como en hacer funk bailable que esté piola y que a la gente le cope y que a nosotros nos guste tocar, pero siempre manteniendo como determinadas reglas, ¿no? Como, bueno, el groove es lo importante, que la canción sea pegadiza también es importante, como quizás más encarado desde el mainstream, pero intentando aportar nuestra característica vital, ¿viste? Pero mi proyecto solista quizás es mucho más experimental. A mí me gustan casi todos los géneros de música existentes, entonces intento como, no sé, quizás una de las canciones que hice es medio metal, después de la nada tengo otra que es medio tango, después tengo una que es más funk, como en Walter. Intento jugar, ¿viste? O sea, yo tengo previsto que por lo menos una o dos canciones salgan antes del año que viene, vamos a ver cómo sale. Y nada, el eje es tipo divertirme, ¿no? Como Sí, un pasarla bien poco haciendo lo que hago. ser vos me suena a justamente demostrar lo que querés y lo que te sale del cuerpo en tu momento, básicamente, ¿no? Exacto, Eh, exacto. Es más tipo vivir el momento, ponele. Medio cliché la frase, pero. claro. Y bueno, justamente siguiendo sobre este tema, ¿cuáles serían tus inspiraciones para hacer esto, ¿no? O sea, vos me dijiste que justamente te gustan la mayoría de géneros o todos los géneros, eh, que conociéndote te creo, pero digo, ¿qué fue lo que más te inspiró? ¿Qué es lo que te hizo arrancar en esto? ¿Qué es lo que te da las ganas de grabar? Qué buena pregunta. A ver, a mí me gusta. A mí me gusta hacer música principalmente porque siento que es como un metalenguaje, ¿no? O sea, es como algo que quizás sin palabras expresa algo, cosa que es muy difícil, que es lo que hace el arte en general. Pero yo creo que mi inspiración principal. ¿Qué pregunta? Yo creo que te diría que lo hago porque me divierte, más que nada. El día que me deje de divertir, bueno, no sé, tendré una crisis existencial y me dedicaré a otra cosa, pero yo creo que me divierte. La verdad que el ambiente musical y compartir con gente que tiene las mismas pasiones que vos es algo único. Y así como inspiración va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ahora me siento muy inspirado por Los Redondos, ¿no? Me impactó mucho la muerte del indio, entonces fue como que, bueno, a raíz de eso justo empecé a pensar, che, loco, hay un montón de música que esté buena o no, medio que no dice nada. Entonces es como que ahí me cayó una ficha y dije, bueno, quizás habría que jugárselo un poco más. Pero a mí me inspira más que nada lo que es el rock nacional. Viste, el rock internacional y otros géneros me copa mucho, pero hay algo del rock nacional que, bueno, al ser argentino me atraviesa. eh, y yo creo que hay cuestiones en cuanto a la comunicación y lo que puede generar la música que muchas veces se subestima. Viste, tipo, bueno, es una canción. Sí, está bien, pero esas canciones después terminaron siendo canciones de cancha, que las cantan 60.000 personas, terminan siendo banderas de protesta en contra de algunas cosas o banderas de lo contrario, Banderas, banderas que van, claro, banderas de mi corazón, ¿no? Como dice el indio, pero totalmente. eh, es eso, lo que me inspira yo creo que es como hacer pensar a la gente, que la gente disfrute y que, más allá de que disfrute, inspirar. Yo creo que a mí lo que me inspira es inspirar a otros, como decir, tipo, che, si yo puedo, puede cualquiera, ¿viste? Es Sí, un poco como total, eso. totalmente. ¿Desde cuándo comenzaste a tocar? ¿Cuándo te picó el bichito? Mira, yo de chico, mi vieja me hizo hacer clases de piano, porque había un piano en casa. eh, y ahí me recopó, me dio un poco de fiaca el piano, no sé muy bien por qué, y me pasé la guitarra. Y después toqué la guitarra mucho tiempo, ponerle que desde mis 10 hasta los 16, 15, hasta que conocí un chico en el colegio recopado, buen amigo mío, que hacía música. Y nos empezamos como a motivar el uno al otro y de la nada conocí a alguien que conocía a alguien y conocí y ta, 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 y la red de contacto se fue haciendo cada vez más grande y de la nada no era una posibilidad tan alocada hacer música, ¿no? Porque Claro. uno cuando es pibe dice, che, boludo, estos tipos hacen música y debe ser re difícil y ta, 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 y después cuando te metes al mundo dices, ah, pará, no es tan difícil, o sea, No, y el verdadero sueño, imagino, de quiero tener una banda con mis amigos. Y que de sí, la nada el sueño se completa convierta en realidad y que ello lleve a diferentes problemáticas, me imagino. Bueno, eh,
entiendo que en Walter no son los mismos con los que eran antes, ¿no? La mayoría se mantienen, salvo algunos integrantes que fueron yendo y viniendo, pero como el grupo, el núcleo duro, se El núcleo mantiene. duro, claro. Mm. Bueno, bien. Sí, 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 sí. Sí, por suerte sí. Bueno, bueno, también estoy viendo que estás participando en un proyecto que se llama Cardumen, ¿puede ser? Sí, sí, Cardumen salió muy de la nada y es un proyecto que, a ver, Walter es como un lugar más de disfrute, mientras que Cardumen es un lugar más como de estudio, ¿no? Porque en Walter somos como todos, más o menos empezamos al mismo nivel, ¿no? O sea, como yo sabía algunas cosas, Tony, que es el otro cantante, sabe otras cosas, y después como que los demás fueron aprendiendo y nos fuimos retroalimentando, pero es un lugar más como de juntarnos a zapar y que salgan cosas, mientras que Cardumen es un proyecto más como ya fusión, que es realmente tipo, vamos a estudiar estas canciones, vamos a sentarnos a componer, a escribirlas en partitura, a bajar la data, a hacer cosas que por ahí no me salen y de la nada tengo que tocar una canción que inventamos nosotros, pero que no me sale porque es muy rápida, porque es muy difícil, muy compleja, etcétera. Y no es tipo, bueno, voy a la grabación o al ensayo y toco. Es, bueno, me pongo a estudiar una semana antes la canción, la estudio de arriba y abajo. Entonces, cuando llegamos, son todos pibes que estudian música hace mucho tiempo, entonces hay cierta presión, por lo menos de lo que siento yo, pero esa presión es una presión que está buena, ¿viste? Porque es como, bueno, esto me va a llevar a ser mejor. Claro. Entonces, digamos que es un proyecto más de traje y corbata, mientras que Walter es un proyecto más de poncho y boina, por decirte de alguna manera. De camisa y ojotas, ¿no? Exactamente, de hawaianas y bermuditas. Bueno, en cierto punto ustedes con Walter fueron generando un cierto público bastante fiel, por lo que tengo entendido. Ujú. ¿Por qué crees que se da esto? Yo creo que en Walter pasa algo muy loco, que es que em, somos muy espontáneos, pero no no espontáneos adrede, sino como que teníamos previsto hacer una cosa y bueno, pasan problemas en el medio y eso se va mutando a otra cosa, pero en el medio no perdemos nunca como la esencia de lo espontáneo y de cagarnos de risa, ¿viste? Entonces es como que mucha gente nos dice que el Spotify está buenísimo y las canciones están buenas, pero que lo mejor es verlo en vivo porque tipo, realmente pasan cosas y hay como una energía que se siente, yo lo siento a la hora de tocar, que Tengo atrae. tengo un recuerdo de irlos a ver una vez que tocaron en Almagro o Boedo, en un barcito muy chiquito, hace unos años ya. Y tengo el recuerdo de que ustedes arranquen a tocar y que cierta cantidad de público, imagino bastante, que ya los había ido a ver bastantes veces, se acercaba al escenario, se ponía a bailar delante del escenario. Esas cosas no suelen suceder con muchas bandas. Mucha gente ve y se queda como oyente, pero no, el público parece participante de la banda. Eso está muy copado. Sí, el público, bueno, es muchas veces un integrante más, ¿viste? También depende cómo vos te predispongas hacia eso, digamos. O sea, yo sé que hay muchas bandas que quizás no pasa, pero hay una cuestión de que uno tiene como que de alguna manera invitar al público a hacer eso. Si vos, a mí me pasa, por ejemplo, como frontman en Walter, que soy como la persona que tiene contacto con el público, que está en el medio, que está al frente. Y me pasa que muchas personas quizás tienen miedo o vergüenza a la hora de mandarse al frente a bailar. Entonces yo creo que una buena manera de motivar eso es hacerlo primero uno. Si uno se pone primero en ridículo, ya el resto no le importa tanto. Bueno, Em, hablando de mm, tu característica de frontman, vos tenés una manera también de vestirte más alocada, por así decirlo, más, te recuerdo de verte usar pantalones estilo Mick Jagger. Vos tenés, bueno, has tenido los pelos con afros, has cambiado de peinado millones de veces. Bueno, en cierta parte eso le da una cierta imagen particular a Walter, un cierto arte. Eh, a qué se inspiran en base a eso? ¿O por qué, no sé, por ejemplo, luego de Walter, que sea una persona con una cabeza de melón? ¿De dónde mm. sale? ¿Quién los ayuda en eso? No, mirá, eso fue... O sea, la verdad el nombre Walter Melón surgió porque estábamos un día boludeando con la canción esta de Harry Styles, Watermelon Sugar. Sí. Estábamos boludeando, como cantándola, qué sé yo, jodiendo con eso, y en un momento, como estaba el juego de palabras ahí de Walter Melón, viste, no sé qué, y un día apareció un meme de Walter White, que de Breaking Bad, eh,
tipo como estampado en una sandía y decía Walter Melón. Y la verdad que nosotros nos estallamos y dijimos, esto es buenísimo. Y se nos ocurrió el nombre, qué sé yo, y un muy amigo de nuestro saxofonista que se llama Julián Pétalo, estudia diseño gráfico y nos dijo, fue medio random, como que un día vino y dijo, che, boludo, mirá, les hice esto. Boludo, está buenísimo, usémoslo. Y lo usamos. Sí, Pero totalmente. la verdad que a decisiones estéticas, ahí saltamos en una pata, porque nosotros nos centramos mucho más en la música y todo lo que es estético, viste, va saliendo en el momento. Bueno, mismo el EP tiene una estética más playera. Eh, Ujú. ¿Los próximos proyectos vienen de la mano con eso o es un cambio más radical? No, 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 no. O sea, los próximos proyectos son, eh, o sea, te diría que nada que ver. Es más, al principio no iba a ser esa estética esa estética playera. Pero, qué sé yo, se fueron como dando esas circunstancias, se dio la casualidad de que un día fuimos a Cariló y conocimos un productor allá y nos ayudó a producir, entonces como que toda la aura de Cariló en la playa está un poco empapada en lo que fue el disco, porque lo producimos allá, lo compusimos allá. Pero Bueno, no, lo que se viene ahora es completamente, o sea, digamos, si antes la estética era playa, ahora la estética es más balvanera, ¿entendés? Tipo, nada que ver. claro, Es más entiendo, entiendo. ciudad, más city, ese tipo de cosas. Bueno, una ciudad como Buenos Aires que es totalmente nocturna, totalmente Buah. musiquera. Imagino la inspiración viene en base a eso. Sí, 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 la verdad que, a ver, la noche también te da como muchas perspectivas distintas cuando uno compone, no solamente letras, sino también la música, ¿viste? Porque uno por ahí, no sé, por ejemplo, digamos que te gusta el reggae y escuchas todo el tiempo reggae, pero cuando salís de noche a varios lugares, te das cuenta que lo que se escucha y el ambiente y el sonido de la noche es otro. Algunos lugares tendrán más cachengue y más reggaetón, otros tendrán más techno, otros tendrán más house, pero te das cuenta que hay un sonido más como compacto, más de ataque, más directo, ¿viste? Bueno, en cierto punto, antes decía que la música que representaba Buenos Aires es el tango. Yo creo que cambió hoy en día, hace ya varios años en realidad, con el cambiar de la época y de la gente que va pasando. Y hoy en día yo creo que el sonido que da, que representa a Buenos Aires es el rock. O sea, es el sonido que. Y uno parecía. Mucha gente sentía que el rock se estaba muriendo y siempre salta algo nuevo, siempre hay algo nuevo que represente, yo creo, la ciudad de protesta, de movimiento, de sonido, todo el tiempo ese sonido de la ciudad, el ruido que te da la ciudad, representa un poco el rock y yo creo que bueno, la noche de Buenos Aires más todavía. Sí, sí. Yo, mira, ahí me pasa algo con eso, que es que, de vuelta, con el avanzar de las tecnologías y del consumo inmediato, siento que cada vez es más difícil encontrar algo representativo de algo, no necesariamente de una ciudad, ¿viste? Pero, por ejemplo, si bien el rock sigue vigente, y para mí el rock no es que no murió, no va a morir nunca, se va a resignificar y va a ir mutando. em, lo que genera para mí ahora la realidad que tenemos hoy en día es que ya no haya tanta conexión a nivel general, sino que hay como muchos nichos. Por ejemplo, Sí, si te vas totalmente. más a la parte de, por ejemplo, te vas a la parte de lo que es Palermo, ¿no? En Palermo yo por lo que estuve tocando ahí y fui y viré, se escucha mucho, bueno, siempre va a estar el cachengue y la cumbia dando vueltas, pero yendo como más a otros géneros musicales, tenés mucho el house, tenés mucho el soul, por ejemplo, Nafta, tenés mucho ahora el rap y el hip hop, todo eso se está como poniendo cada vez más de moda. Y bueno, yo creo que hay algo muy poderoso, por ejemplo, Willy Bronca. Yo antes te hablaba de que ahora no hay mucha música de protesta, pero claro, no había pensado en Willy Bronca y la verdad que No, me parece que ese chabón es un maldito crack, tanto por cómo toca, por las letras que tiene, por la onda que transmite y por cómo es él como persona. Tuve la oportunidad de hablar con él en un momento y es un maldito crack, súper humilde, súper copado. Pero lamentablemente creo que no hay como un género que sea representativo de Buenos Aires, por esto mismo de que al haber tantas opciones, la gente se va diversificando. Yo creo que lo que le pasa a Argentina o a Buenos Aires es que suele reposarse mucho en los laureles que supimos conseguir, ¿no? Suele como quedarse en los ídolos del pasado
Y al hacer esto no permite que gente nueva crezca y, a ver, igual hay gente que crece y la posibilidad está porque de la nada salen artistas nuevos cada vez más copados, mejores, digamos, pero como que no hay una línea clara, Bueno, ¿viste? lo importante de los artistas, digámosle viejos, pero vigentes, eh, de darle lugar a estos artistas nuevos, bueno, puede pasar un poco el Indio cuando saca un tema con Woz, por ejemplo, que participa él en el álbum de Woz y no al revés, que eso es muy Ujú. importante. Mismo, bueno, Moyo hace lo mismo con Woz, pero también lo invita a Willy Bronca a tener una sección en un estadio, o sea, Divididos invita a Willy Bronca a tocar en Argentinos Juniors, por ejemplo, y tiene 15 minutos rapeando él, por ejemplo. Eh, lo importante es que los artistas le den lugar a ustedes, que son la nueva generación, también, también tiñe de color la ciudad, ¿no? Un poco. Ujú. Y ahora qué se viene, Nano? ¿Qué es lo próximo? ¿Fechas? Mira, ahora mismo, bueno, con este proyecto Cardumen vamos de vuelta. Con este proyecto Cardumen vamos a sacar dos canciones, así tipo instrumentales, ya fusión. em, Algo que nos divierte mucho a nosotros y que, bueno, cada vez más se nota que la gente le llama la atención gracias a bandas como Nafta, militantes de Clímax, ¿no? Como que el jazz empezó como a tener un lugar un poquito más popular, Bueno, entonces está bueno. Nafta hizo unos pares de Movistares Arena Sí, hace un Nafta tiempo. Es una banda top. bastante popular. Sí, es de las mejores bandas para mí hoy en día. Em, y bueno, ahora se vienen dos canciones con Cardumen que andás a ver cuándo las vamos a sacar, pero las grabamos mañana, así que van a estar ahí. Bueno, bien. Y después una fecha importante para publicitar es el 9 de julio, el feriado. Vamos a tocar en Matienzo con Walter, junto con Hamid y Adenis, que son unas bandas que están muy buenas también. Y nada, vamos a tocar, vamos a hacer como una especie de puesta en escena medio patriota, ¿no? Acompañado del furor del mundial, reivindicando la fecha patria y como todo eso va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, sí, estuve viendo, estuvieron promocionando ahí en el Obelisco, así que imagino debe tener que ver con eso. Claro, claro, lo Que pronunciamos fueron la a 9 de julio por... promocionarlo un día complicado, porque creo que fue justo la despedida, un par de despedidas ahí en el Obelisco, estaba lleno de gente, ¿puede ser? Sí, es más, si mal no recuerdo, fue el 20 de junio, Día de la Bandera. Día de la Bandera, Eh, exactamente, sí. sí, y fue un flash porque llegamos al obelisco y estaba lleno de caballos con banderas y Bueno, cosas. Estuvo bueno porque nos sirvió, sirvió. pero claro, pero no fue previsto, ¿viste? Fue como, bueno, ya está, estamos acá. Sí, sí. Bueno, bueno, buenísimo, Nano. La verdad que muchísimas gracias. Por mi parte vamos a seguir atentos a todo lo que saques, tanto como solista, como en Cardumen, y bueno, como con Walter. Eh, Así que bueno, si no tenés nada más para comentarnos, eh, Desgraciadamente no. Pero gracias a vos, Manolo, por el espacio y por la buena predisposición. La verdad que está bueno que le den espacio a artistas que están intentando de a poquito armar la pared. bueno, sigamos así. Esto es Tarea Fina con Nazareno Abarca.